Capítulo 2. Polson, Montana. Últimos de agosto, 1888. Mark se secó el sudor de la frente. Llevaba horas trabajando en su granja, y estaba a punto de terminar. Tenía la camisa sudada y la garganta seca, pero quería acabar antes de acercarse a la bomba de agua del patio. Allí se echaría un buen trago de agua fría y metería la cabeza debajo del chorro. Pensar en refrescarse le hizo suspirar. Pero continuó ocupándose de sus tierras. Era todo lo que tenía, y por nada del mundo las dejaría desatendidas. Había heredado su granja de sus padres, hacía ya 8 años, y desde entonces su vida había consistido en trabajar y tratar de no recordar lo solo que se sentía. Desde que él y su hermano mayor Owen eran pequeños, sus padres les habían enseñado a valorar lo que tenían y a amar ese lugar. Pero fue Mark el que de verdad comprendió la importancia de tener un sitio que considerar suyo. Volver atrás en el tiempo lo llevó a cuando era un niño y adoraba a su hermano. Apenas se llevaban 3 años de edad y lo seguía a todas partes. Esa época fue muy feliz, y lo siguió siendo hasta que ya de adulto conoció a una joven llamada Bethany. Era una muchacha bonita y sonriente, que le hacía pensar en asentarse y tener su propia familia. Hasta que ocurrió el incidente, y sus sueños de ser feliz y formar un hogar se evaporaron. Solo, a sus 28 años de edad, Mark alzó su mirada y miró al cielo. Si pudiera echar marcha atrás en el tiempo, quizás... Pero era inútil quedarse atrapado en los deseos. Sabía por experiencia que eso solo le traería dolor, y le haría sentirse triste. Cuando esto sucedía, se decía a sí mismo que era afortunado. Poseía unas tierras fértiles y ricas, formadas en su mayoría por campos de maíz. También tenía vacas, un buen puñado de gallinas, un par de cabras y a su caballo polizón. Todo ello le hacía vivir cómodamente a unas millas del pueblo, donde respetaban su deseo de soledad y apenas lo importunaban. Aunque sospechaba que la verdadera causa de que lo dejaran en paz era porque no querían saber nada de él. Pero eso no le importaba, pues él tampoco quería saber nada de ellos. Este aislamiento autoimpuesto le ofrecía una vida pacífica y sencilla. El trabajo lo mantenía concentrado, y conseguía que su mente estuviera clara. Además, con una granja de ese tamaño, no tenía la necesidad de contratar mano de obra adicional para que lo ayudara con sus tareas diarias. Le gustaba así, pues cuanto menos tiempo pasara con la gente, mejor. Los animales y las plantas eran fáciles de entender. Las personas, al menos los que Mark conocía, eran criaturas muy impredecibles y violentas. Quizás te profesen su amor un día y luego te traicionen al día siguiente. Eso le recordó la reserva india de los Flathead, que se encontraba cerca de su granja. Desde el incidente no había vuelto a ver a un indio en su propiedad, y él tampoco se acercaba a su territorio. Algo que agradecía, pues no quería que se volviera a repetir lo sucedido hacía 8 años. Mark suspiró y decidió continuar con su labor. Ya empezaba a tener hambre, y si acababa pronto podría prepararse algo de comer. Llevaba solo unos minutos centrado en su trabajo, cuando escuchó el sonido de unos cascos de caballo. Curioso, alzó la vista, y contempló a un jinete que se acercaba a su granja. «Lunes», susurró cuando vio de quién se trataba. Solo su amigo y encargado de la tienda de suministros se acercaba a su granja, y lo hacía cada lunes. Normalmente le traía algún encargo que habría hecho la semana anterior, y se llevaría un buen número de docenas de huevos, que vendería en la tienda de suministros de Polson. Sus gallinas ponedoras eran las mejores de la zona, y la venta de sus huevos le reportaban un buen ingreso. Aunque había más. Alan era un buen amigo, y sospechaba que cada lunes se acercaba para asegurarse de que Mark estaba bien, y no necesitaba nada urgente. Tras su llegada, hablaban durante un rato, y una vez comprobado que todo estaba bien, regresaba al pueblo más tranquilo. La verdad era que Mark le agradecía a Alan su interés, y el permitirle hacerle pequeños encargos. De esa manera, podía tener el lujo de no bajar al pueblo. Se conocían desde hacía años, y era la única persona que no parecía recordar el incidente que lo había cambiado todo. Además, respetaba su petición de no hablar de ello, y simplemente conversaban durante un rato de trivialidades. Aparte de todo eso, estaba el detalle de que no soportaba bajar al pueblo, pues le recordaba a Bethany. Otro tema tabú que prefería olvidar. De nada servía el paso de los años, y la gran cantidad de gente nueva que se había instalado en granjas y ranchos, y que posiblemente no supieran o no les importara lo que aconteció hacía ya 8 años. Para Mark, cada persona con la que se encontraba le miraba con recelo, y le hacía desear no haber salido de su granja. «Buenos días, Mark», le saludó Alan cuando llegó a su lado. Traía un gran saco de semillas, sujeto entre sus piernas,
y algunas cosas para la cocina en sus alforjas. Hola, Alan. Veo que hoy vienes cargado, contestó. Sí, ya han llegado las semillas que me encargaste, y te he traído los suministros de la semana. La señora Patterson quiere más huevos de tus gallinas, y me ha preguntado que cuándo le venderás unas cuantas. Ya te dije que no vendo a ninguno de mis animales. Si le gustan mis huevos, tendrá que seguir comprándomelos. Alan se rió y bajó de su caballo. Alan era de complexión fuerte y alto, de unos 40 años y con un tupido bigote. Además era de naturaleza alegre, por lo que sus visitas siempre eran bien recibidas. ¿Cómo te va todo por aquí?, preguntó Alan. Bien, la cosecha va a ser buena, y ya no tengo problemas con la bomba de agua. Me alegro. Se notaba que Alan quería preguntarle algo, pero no sabía cómo hacerlo. Comprendía que Mark había pasado por mucho y quería ayudarlo, igual que mucha gente del pueblo que deseaba apoyarlo y demostrarle que ya había olvidado el pasado. Pero parecía que a Mark no le resultaba tan fácil dejarlo atrás. Mark, ajeno al deseo de Alan de hablar con él de cierto tema que de seguro le incomodaría, cogió el saco de semillas y se lo colocó en un hombro. Puede que no fuera tan alto como Alan, de hecho, pocos en el pueblo lo eran, pero sí que era más fuerte. ¿Sabes?, continuó Alan. Marta me ha pedido que te pregunte qué te pareció la idea. Al escucharlo, Mark se tensó, pero trató de disimular. ¿Qué idea? La de buscar esposa. Ya te dije que no me interesa ninguna mujer de Paulson, aclaró decidido dejar atrás ese asunto. No es que no quisiera casarse, pero no pensaba hacerlo con nadie del pueblo. No cuando, a cada momento, se estaría preguntando si sería igual que Bethany. Solo esperaba que Alan no le diera otra charla de que no todas las mujeres eran iguales a su anterior prometida. Sí, lo sé, pero se nos ha ocurrido una idea. La sonrisa de Alan le indicó a Mark que había caído en la trampa, y ahora tendría que escucharle. Verás, mi mujer oyó mencionar un periódico donde los hombres ponen un anuncio buscando una esposa. Es algo muy sencillo, y puedes recibir cartas de mujeres interesadas. ¿Me propones que ponga un anuncio en un periódico, como cuando quise comprar una vaca? La cara de Alan se enrojeció y puso los ojos como platos. Bueno, no sería exactamente igual. En este periódico no se venden mujeres. Y no creo que tu vaca pudiera contestar a tu anuncio si estuviera interesada. Mark estuvo a punto de sonreír al oírle. Lo que más le gustaba de Alan era su ingenuidad y la poca malicia que había en él. Se notaba que la vida no le había golpeado y le había hecho desconfiado, pues creía en las personas y en que éstas eran buenas por naturaleza. Es una pena que no tengamos un ejemplar de ese periódico. Así podría ver alguno de esos anuncios y comprobar cómo funciona. Estuvo a punto de felicitarse por su ocurrencia, cuando vio la sonrisa que se estaba formando en la cara de Alan. Por suerte, Marta ha conseguido un ejemplar de The Marriage Time especialmente para ti. Solté feliz mientras sacaba un periódico liado de una de las alforjas. Mark no supo qué contestar, y simplemente se quedó mirando el periódico que Alan había colocado delante de él. Yo... Resignado, no tuvo más remedio que coger el periódico. Dale las gracias a Marta. No te preocupes, se las daré en cuanto la vea, contestó Alan radiante de felicidad al haber hecho su entrega. Marta me ha comentado que podrías escribir la carta en esta semana. Así el lunes que viene, cuando venga a por más huevos y a traerte tu encargo, la recojo. Veo que habéis pensado en todo. Bueno, tú dijiste que deseabas casarte cuanto antes, pero que no querías que tu futura esposa fuera de Paulson. Mark no recordaba cuáles fueron sus palabras la última vez que habló de este tema con Alan, pero no estaba seguro de haberle dicho que tuviera prisa por casarse. Aún así, no estaría de más echar un vistazo al periódico. Era cierto que desde hacía un tiempo le rondaba por la cabeza la idea de casarse, pero al final siempre acababa posponiéndolo. Pero parecía que ni Alan ni Marta estaban dispuestos a que lo siguiera aplazando. Será mejor que me marche. Se acerca la hora de la comida y hoy toca bistec, dijo Alan. Las tripas de Mark sonaron pidiendo también bistec, pero por suerte Alan estaba más pendiente de sacar todo de las alforjas que de escucharlas. Te traeré las cestas de huevos de esta semana. Mientras, hazme el favor y coloca todo en la cocina, comentó Mark. Alan asintió, y Mark se marchó al gallinero para recoger las cestas que había dejado llenas esa mañana temprano. Había construido un lugar fresco y seguro donde mantener los huevos, y desde el viernes los iba guardando para entregárselos a Alan lo más frescos posibles. Mientras caminaba, pensó en el periódico y en la posibilidad de buscar una novia por correo.
Nunca había oído hablar de algo semejante, pero la idea no le resultaba tan mala. No tardó mucho en conseguir las cestas y acercarlas a Alan, que ya lo esperaba en el caballo. Nos vemos el lunes que viene y ya me cuentas. Alan se despidió de su amigo y comenzó su lento recorrido hacia el pueblo para no romper ningún huevo. Mientras lo miraba, Mark se dijo que tenía suerte de haber encontrado una persona tan amable y buena que lo ayudara. Después se preguntó si sería tan afortunado de encontrar una esposa. Miró a su casa, y la sintió más pequeña y solitaria que nunca. En realidad, le gustaba su vida solitaria, debido a que no era un hombre muy dado a charlar o a las aglomeraciones. Pero también era cierto que con cada año que pasaba, la soledad se le hacía más pesada. Sobre todo, en las largas noches de invierno, cuando se sentaba ante el fuego, nacía un ternero o la cosecha estaba germinando. Para esos días, le gustaría tener a alguien con quien compartir sus logros y llevar a cabo planes de futuro. Sin poder dejar de pensar en el periódico, entró en su casa decidido. Una vez en la cocina, lo contempló encima de la mesa y se le acercó despacio. The Marriage Time no parecía un periódico especial, por lo que no creyó que le perjudicaría si le echaba un pequeño vistazo. Con cuidado lo cogió y lo estuvo hojeando, deteniéndose en algunos anuncios que le llamaron la atención. Había páginas llenas de anuncios de hombres pidiendo esposas. En su mayoría, eran granjeros que vivían en el oeste y, como él, se sentían solos. Algunos de ellos buscaban compañeras solicitando algo específico, como la edad o el color del cabello, y otros solo exigían respeto y confianza. Vio, además, anuncios de parejas que felicitaban al periódico por haberles dado la oportunidad de conocerse, y eso lo animó. La verdad era que no sonaba tan extraño buscar una novia. Podía poner un anuncio donde pediría una mujer joven, honesta y trabajadora, que no le importara vivir en una pequeña granja. A cambio, le vería estabilidad y la posibilidad de formar una familia. Se recordó que debería insistir en la honestidad, pues tras lo sucedido con su antigua prometida, no estaba seguro de cómo reaccionaría si otra mujer lo engañaba o intentaba manipularlo. Completamente decidido, buscó lápiz y papel y se puso a escribir. Al fin y al cabo, de seguro habría una mujer en alguna parte que, como él, también buscaba algo de compañía y un hogar. ¿Y por qué no podría ser a su lado en Polson, Montana?